Presidente, doctora Marlene, hacerle una pregunta. ¿Quiénes serían los sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información en el ámbito local en Zacatecas? En el ámbito local, pues son, bueno, es prácticamente el Poder Ejecutivo, el Legislativo, los 58 municipios, los organismos autónomos, los sindicatos, los fideicomisos y en general todos aquellos sujetos que ejerzan recursos públicos. Muy bien, ¿me podría decir qué son los datos personales? Se clasifica en dos, ¿podría también decirme qué significa cada uno de ellos? Sí, los datos personales son todas aquellas información que debido a su naturaleza nos brinda información para ser identificable a una persona y los encontramos de dos tipos, los sensibles y los biométricos. Los sensibles son aquellos que por la naturaleza de la información pueden poner en estado de sus, se me fue la palabra, pero pueden hacer susceptible a una persona a casos de discriminación, como es el caso, por ejemplo, de las enfermedades, de las preferencias sexuales, la religión. Y los biométricos es toda aquella información que también con base a su naturaleza te permite identificar a una persona, pero por rasgos más bien de carácter como las huellas, el color de los ojos, las facciones, la complexión. Gracias. ¿Conoces las principales atribuciones del ISAI? Sí, bueno, son bastantes, pero desde mi perspectiva considero que las más importantes es que es el ente que se encarga de interpretar todo lo que refiere a la ley de transparencia tanto estatal como general, así como los lineamientos que se desprenden precisamente del Sistema Nacional de Transparencia. Otra de las atribuciones que también tiene es la cuestión de ser el área competente para conocer las denuncias y los recursos de revisión que interpongan a los ciudadanos y a su vez es el área encargada de imponer las sanciones cuando en caso de que el recurso sea de fallo, pues es el área competente. Otra de las atribuciones que también tiene es la cuestión de auxiliar y apoyar a las diferentes áreas administrativas para su mejor trabajo, así como encabezar los trabajos de capacitación y una de las más importantes, si no es la más importante, es la de vigilar el cumplimiento de todo lo que se establece en la ley. Gracias, es todo. Diputada Perla. Buenas tardes, bienvenida. Eres una experta en el manejo de datos y quizás el tema de la gestión documental, como tú lo expusiste, es trascendente, sobre todo hablando de la oportunidad para poder en determinado momento dar cauce jurídico a un tema de corrupción, porque a veces se analizan a toro pasado, regularmente así es como se hace. Sin embargo, para ti, ¿cómo se podría armonizar el derecho a la información versus el derecho a la intimidad, que también está consagrado? Por una parte, y por otra parte, quisiera nos pudieras explicitar en qué consiste el recurso de revisión. Bueno, me voy por la segunda porque es más fácil, el recurso de revisión. El recurso de revisión es aquel recurso que interpone una persona, un ciudadano que ya una vez antes presentó una solicitud de información y la información que le dio el sujeto obligado, según el ciudadano, presenta algunas carencias o la información es incompleta o no se contestó lo que demás y ese es prácticamente el recurso de revisión. Ahora, la segunda pregunta que es un poco más compleja y es compleja porque forma parte de un debate y no nada más aquí sino a nivel internacional, que es en primera parte el derecho a la verdad confrontado con el derecho al olvido, que es lo que aquí se entiende como derecho a la privacidad. Si quiere un resumen, las teorías o por lo menos los grandes debates que se están llevando sobre todo en Europa, que son quienes están encabezando con esas terminologías, aclaro, derecho a la verdad contra derecho al olvido, que es como ellos le llaman, el derecho que yo tengo de que borren todo lo que existe sobre mí porque no quiero que nadie sepa de mí, que es como ellos lo manejan. El debate lo ha ganado el derecho a la verdad y lo gana el derecho a la verdad porque según la teoría o la postura que ellos señalan es buscar el bien común en contra del bien personal.
porque ellos alegan, los alegatos que ellos dan, es que nosotros como personas, si bien tenemos derecho a querer que se nos olvide, a querer que se nos borre, o querer que no encuentren este cierto tipo de información que no queremos, hay casos en los que por la naturaleza de la historia o del acontecimiento no lo puedes hacer. Y ellos lo planteaban mucho con el caso del Holocausto. ¿Por qué lo planteaban con el caso del Holocausto? Porque hubo mucho, a raíz del Holocausto, hubo, sobre todo en Alemania, también muchos sentimientos de odio hacia todo este tipo de personas. Ellos decían, pues bueno, ya lo hicimos, bórrenlo. Y por otra parte está la contraparte que dice, lo que hicieron afectó a terceros y nos dolió. Ustedes no tienen derecho a que de la nada se olvide ese tipo. Ahora, también una cosa que yo creo que es importante que regulemos en esta materia, más que la controversia entre el derecho a la verdad y el derecho al olvido, es la cuestión de la privacidad, que es otra cosa. Uno puede tener, creo que eso sí existe porque ante todo yo creo que el derecho más importante del ser humano es el derecho a la libertad. Y tu libertad incluye también, si bien que asumas las consecuencias de tus actos, pero tus actos en la vida pública. Tus actos en la vida privada habrán otras personas que habrán de o ver sobre eso, pero también eso es una cuestión que también ha llegado a los extremos porque en muchas cosas se transparentan, muchas cosas, a veces cosas de más que no se deben, no porque no se deban de transparentar, sino porque no tiene que ver con la naturaleza de las funciones. Entonces también hay que tener mucho cuidado, muchos matices y analizar caso por caso, creo yo. Gracias. ¿Nos puedes comentar en qué casos interviene un comité de transparencia en torno a la información pública? Sí, ahí más que nada ellos intervienen en la cuestión de los, que es en lo que yo, bueno, intervienen más que nada en la cuestión de la información clasificada o desclasificada. Ellos son, por lo menos la ley es quien les da la autoridad para la facultad para que ellos revisen, analicen y vean la pertinencia de clasificar o desclasificar, claro, siempre y cuando tomando como base los causales o lo mismo que establece la ley. Sin embargo, en materia de archivística, además del Comité de Transparencia, sería el grupo interdisciplinario. Ok. Menciona algunos casos que tú tengas recuerdo relevantes que ha resuelto el ISAE en los últimos tiempos. Yo creo que uno de los más relevantes, si mal no me equivoco, fue la controversia que se presentó por la nómina secreta, que sí fue el ISAE, ¿no?, quien autorizó, si mal no recuerdo fue el ISAE quien autorizó después de un conflicto la nómina secreta de la administración pasada. Yo creo que fue uno de los que más, si bien creo yo que se desvalorizó el papel del ISAE dentro de ese proceso, porque se fueron más a la otra situación, al otro momento, a ver quién está, a ver otras cosas que al proceso en sí que llevó a cabo el ISAE. ¿Qué es un aviso de privacidad y qué tipos hay? El aviso de privacidad es aquel comunicado que deben de poner las personas que manejan datos personales y se clasifican en dos, uno que es una versión, se me fue la palabra, más sencilla, más accesible para los ciudadanos y una que es integral, la otra que es integral, que es completa. Simplificada. Simplificada. La palabra. Ok. Diputados. En el tema precisamente que hemos estado